Muy buenos días, sean todos bienvenidos una vez más a su casa, MCI Leeds, Campeche. Sean todos bienvenidos y te voy a poner un reto hoy, en esta preciosa mañana, a que tú puedas compartir este link con algún amigo, 1, 2, 3, 4, no hay límites, y no solamente eso, sino que también se lo puedas compartir a un familiar, porque este tiempo va a ser de bendición para tu vida. ¿Y qué te parece si empezamos esta mañana con una oración para darle gracias a Dios y poner este tiempo en sus manos? Amén. Así que ahí cierra tus ojos, levanta tus manos y dile: Señor, hoy te damos gracias por esta preciosa mañana, por este tiempo en el cual tú nos permites alabarte, adorarte y escuchar tu palabra, Señor. Prepara cada corazón, Señor, prepara a cada familia, Señor, que va a llegar este mensaje. Y no solamente eso, Señor, sino que seas tú sembrándolo en su corazón, Señor. Hoy te damos gracias, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, ¿qué te parece si allá en tu hogar te preparas y vamos a adorar al Rey de Reyes? Siempre será Cristo Jesús, me haces feliz. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó. Estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. Tu nombre está, tu majestad, brillando está, tu amor por mí, por siempre será. Cristo Jesús, me haces feliz. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó. Estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo a... ¿Cuántos podemos declarar que somos felices? Soy feliz, Él vive en mí, puedo danzar y celebrar. Soy feliz, Él vive en mí, puedo
Dale esa fuerte ofrenda de palmas al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Qué te parece si en esta misma actitud de gozo, de felicidad, puedes preparar este tiempo de adoración? Y así que ahí inclina tu rostro y podemos declarar en esta mañana que no hay nadie más hermoso, no hay nadie más bello que Jesús. No hay nadie que se compare a Él. ¿Por qué no una sola voz le decimos: lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, y Jesús, lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús, me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Y me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Y me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Y una vez más, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Y no hay nada que me sacie más. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Solo queremos verte a ti, Señor. Esta es una palabra en esta preciosa mañana para ti y para tu vida. Si tú has desviado tu mirada, si en estos tiempos has desviado tu mirada a otras cosas que no sea Dios, a otros que no sea Jesús, ese es el tiempo donde Dios te dice: vuelve tu mirada a mí, vuelve tu corazón a mí. Es el tiempo, iglesia, es el tiempo
Campeche, es el tiempo, no importa el lugar donde tú nos estés viendo. Pero hoy Dios te dice, es el tiempo que tú vuelvas tu mirada a mí, que tú vuelvas a verme con esos ojos de amor. Así como yo te veo, que tú puedas ver, que tú puedas verme. Así como cuando te enamoraste esa primera vez y me veías con esos ojos de amor, que hoy puedas verme. Hoy Dios quiere que podamos volver una vez más a Él, que podamos adorarle una vez más a Él. Y hoy en esta mañana te voy a invitar a que tú renuncies a todo aquello que esté ocupando ese lugar, el único lugar, el trono de tu corazón que le corresponde a Jesús. Y que hoy puedas darle ese lugar a Él y puedas decirle: hoy entra en mí, hoy ven a habitar y ven a gobernar en mi vida. Hoy te cedo el trono de mi corazón para que tú habites y para que tú gobiernes. Hoy este es tu templo, dile: yo soy tu templo, donde yo deseo que tú habites, donde yo deseo que tú gobiernes. Oh, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Oh, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Y no hay nada que me satisfaga. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Oh, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Me llevas delante del trono, muestra, y quiero ver tu rostro. Y me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Dile una vez más: yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Porque no hay nada ni nadie que pueda llenar ese vacío que hay en tu corazón. Ese vacío que hoy pudiera haber por la depresión, o que hoy pudiera haber por la duda, por la incertidumbre, tiene la forma de Jesús. Así que hoy te invito a que puedas poner tu mano sobre tu corazón y decirle: Señor, hoy ven a cubrir ese vacío que hay en mí. Hoy ven a llenar ese vacío que hay en mí. Porque quizás lo he llenado con otras cosas. Quizás lo he llenado con anhelos, con sueños. Quizás lo he llenado con dinero. Pero hoy, Señor, todo eso es en vano, porque aún sigue quedando un agujero en mi corazón, sigue quedando un espacio. Y hoy reconozco que solo tú eres el que lo puede llenar.
toda la gloria es para ti, Señor. Jesús, oh, lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria, yo te doy, Jesús. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Y me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Ahora dile con todo tu corazón: yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte, yo solo quiero verte a ti, y no hay nada que me sacie más. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, quiero verte a ti. ¿Por qué no descansas en la presencia de Dios y recibes ese abrazo de parte de Él? Y recibes esa palabra de amor, porque hoy Él vuelve a extender esos brazos para ti. Si tú has rendido tu corazón a Él y le has dicho: Jesús, entra a habitar en mí, Él hoy te da esa bienvenida a esta familia. Él te dice: eres bienvenido, eres mi hijo, por el cual he estado esperando. Y eso genera un gozo en el corazón de Dios. Eso genera una sonrisa. Eso genera complacencia en el corazón de Dios. Amén. Así que en esta mañana, si tú has hecho esta oración y le has entregado ese lugar a Dios, bienvenido. Y aún hay más. Aún hay más, esto no se acaba, esto no se termina aquí. Así que, ¿por qué no se prepara en esta preciosa mañana? Porque vamos a recibir la palabra. Esta palabra, así como dicen las escrituras, que es viva y es eficaz. Y hoy viene a desafiarte, y a ponerte retos en tu vida. Así que, ¿qué te parece si le damos el lugar al pastor Rafael Argüello, que es el que trae la palabra? Pastor, le dejo el lugar. Dios le bendiga. Muchas gracias, Carlitos. Gracias por este tiempo tan hermoso que hemos pasado, este tiempo de adoración, de buscar y de clamar a nuestro Señor. Hoy quiero compartirles un tema que Dios me ha hablado durante esta semana a través de la palabra de Dios, y hemos estado escudriñando la palabra. Qué hermoso es escuchar la palabra, pero lo más tremendo que podemos experimentar es cuando Dios te manda algo que lo hagas y vienen preguntas a nuestra mente. Y yo quiero compartirte un tema que se llama, lo he titulado, obediencia al máximo. Y esto me recuerda que cuántos de nosotros muchas veces hemos cuestionado a Dios cuando nos manda a hacer algo. Algún jefe, tu papá, tu mamá te manda a hacer alguna actividad o algo, y muchas veces lo cuestionas, preguntas: ¿será que es la voluntad de Dios? Bueno, pues esta mañana queremos hablarles acerca de qué importante es que obedezcamos completamente al Señor, y lo que Dios espera de nosotros es que obedezcamos al máximo. Quiero que me acompañen a Ezequiel capítulo 37, versículo del 1 al 5. Hoy vamos a hablar acerca de un tema de los huesos secos, cuando Dios le habla al profeta Ezequiel y le da una orden específica para que la cumpla. Me gustaría que me acompañara a leer la palabra de Dios. Vamos a leer la versión Reina Valera 1960, y dice la escritura:
capítulo 37, versículo del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Subraye esa palabra, es clave. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Verso 4, aquí está la clave. Esta es la parte medular, el versículo clave. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Verso 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Qué les parece si hacemos una oración para iniciar? Padre, hoy te doy gracias por este tiempo tan especial, porque me permites escudriñar tu palabra y hoy poder compartir tu palabra con mis hermanos a través de esta plataforma, a través de este altar. Ponemos en tus manos este tiempo, que tú tomes el control de mis palabras y que no sean mis palabras, sino que sea solamente palabra tuya. No quiero decir una palabra que no sea tuya, sino solamente de ti, Señor. Nos conectamos contigo y declaramos un tiempo donde tú te glorificarás y donde tú harás cumplir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amados hermanos, nuestras vidas deben de estar caracterizadas por una obediencia absoluta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta visión que acabamos de leer, ilustra la promesa del capítulo 36, versículo 25 al 28, donde Dios está hablando a nuestras vidas y habló para el tiempo de el pueblo, cuando el pueblo estaba cautivo en Babilonia. Dios le habla esta palabra y le muestra esta visión. Pero lo más interesante, ¿cómo surge esta visión? Surge en esencia del capítulo 36, versículo 25 al 28, donde Dios le habla al profeta y le muestra el origen de esta visión. Dice el verso 25: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. Miren qué interesante. Aquí está la promesa, verso 26: yo te daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Miren la promesa, qué interesante. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Subraya esa parte si está leyendo su Biblia. Y os daré un corazón de carne. Verso 27: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Verso 28, y esta promesa, es profética. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, la tierra prometida, Jerusalén, Judá, y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Esta visión, como mencionaba anteriormente, pudo ser provocada por el recuerdo real de que los israelitas muertos fuera de Jerusalén fueron esparcidos a lo largo del camino cuando fueron llevados cautivos, ¿verdad? De Jerusalén, de Judá, en las 3 etapas fueron llevados cautivos juntamente con Ezequiel al exilio, a Babilonia. Se dice que era probablemente un ejército el que quedó allí. Pero veamos qué nos enseña la palabra de Dios. Hoy quiero compartirles esta versión, la versión 1960 Reina Valera. Y quiero que hoy vamos a desmenuzar cada versículo. Nos vamos a ir explicando cada uno de los versículos, cuál es el significado específicamente. Dios me habló que tenía que escudriñar la palabra para poderle explicar. Así es que quiero platicarles la palabra de Dios y quiero que esta palabra podamos aplicarla a nuestra vida. Entonces vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 37, me gustaría que leyéramos el verso 1. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, dice la palabra, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos.
Ahora, los huesos secos, ¿qué ejemplifican? Ejemplifican tres cosas importantes: el cautiverio judío, es decir, esparcidos y estaban muertos. Muchos estaban muertos espiritualmente, habían perdido su relación con Dios por causa del pecado. Ahora, ¿por qué fue llevado el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Judá cautivo? Fue llevado porque ellos desobedecieron la palabra de Dios, porque no honraron a Dios, sacaron a Dios de sus corazones, le dieron la espalda y fueron llevados cautivos, ¿verdad? Porque Dios quería preservar a su pueblo. Iban a ser destruidos, pero Dios dijo: bueno, yo voy a utilizar a un rey pagano, a un rey impío, para guardar a mi pueblo. 70 años estaban ahí, y no solamente ahí, sino se llevó a varios profetas, a varios siervos de Dios, para que Dios pudiera seguir hablando al pueblo, animándolos, motivándolos, levantándolos. Y este es el tiempo del profeta Ezequiel. En esta visión también ejemplifica la restauración de Israel, no solo física, sino también espiritualmente. Y esto se cumplió principalmente en la época de Ciro, cuando fueron después de que salieron de la cautividad, también se cumplió. Esto ejemplifica. Pero muchos también habla del pueblo de Israel, que muchos judíos creerían en Jesucristo y lo aceptarían como su Mesías antes de que Él vuelva para establecer su reino. Y lo vemos a través de la palabra de Dios en Romanos capítulo 11, versículo 14 y 15 y versículo 25 y 26. Viene una palabra, el apóstol Pablo habla acerca de este tiempo, lo que representan esos huesos secos. Es una promesa y es una palabra para el pueblo judío. Dice el verso 14: por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, es decir, a nosotros los cristianos, los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y dice: y hacer salvos a algunos de ellos. Está hablando del pueblo judío. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida dentro de los muertos? Dios aquí, a través del apóstol Pablo, está dando una revelación de que va a haber vida para ellos. No solamente la promesa de restauración del pueblo, la promesa de que ellos puedan regresar a su tierra en el tiempo, cuando Dios lo determine, en los últimos tiempos, sino también que ellos conocerán al Mesías. Verso 25, dice la palabra: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, dice el Señor, que ha acontecido a Israel, miren, endurecimiento en parte. Hay un endurecimiento en los corazones del pueblo judío, porque el pueblo judío ha rechazado al Maestro, ha rechazado al Señor Jesús. Y dice aquí la palabra: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Verso 26: y luego todo Israel será salvo. Miren lo que dice la palabra, verso 26: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Ahora, como vimos, ¿qué representan entonces los huesos secos? Ejemplifican también verso 2. Dice: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y yo me hice una pregunta, hablando de la visión que Dios le dio al profeta Ezequiel cuando pasa por el valle de esos huesos secos. Y dice, para el profeta era esa visión que él, como sacerdote antes en Judá, cuando él servía al pueblo, era un sacerdote. Ezequiel era un sacerdote y fue llevado a Babilonia. Y para un sacerdote, el que tenía acostumbrado, era parte de su trabajo, cuando una persona moría tenían que hacer una sepultura. Es decir, al judío que moría, a la persona que moría, tenían que enterrarla y hacerle un honor, reconocer a la memoria y darle una buena sepultura. Ahora bien, el que una persona quedara muerta sobre la tierra sin sepultura era algo degradante. Era posiblemente comido por los animales, por los buitres, y los huesos estaban expuestos.
Entonces era una vergüenza para ellos, una persona que antes tuvo vida. Ahora, hice una pregunta aquí: ¿por qué es tan difícil volver a creer? ¿Te has preguntado alguna vez cuando en algún momento de tu vida has desobedecido a Dios? Y en algún momento de tu vida has cuestionado a Dios. ¿Te ha costado trabajo volver a creer después de que reconociste a Jesús como Señor y Salvador, pero por alguna razón o circunstancia se endureció tu corazón, te alejaste de Dios, ya no querías nada con Dios, pero en su infinita misericordia Dios te rescató, usó la vida de un hermano, de una hermana, y volviste al corazón nuevamente, volviste a su esencia? Ahora, es difícil volver a creer. Yo puse 3 razones por las cuales la gente le cuesta trabajo volver a creer, hablando de los huesos secos. ¿Por qué? Porque se ensucia el corazón, se contamina el corazón. El corazón duro seca los huesos. Cuando no quieres nada, cuando caminaste entre los huesos secos y no les ayudaste. Tú como cristiano te diste cuenta de la necesidad de la gente y sabías que tenías que ayudarle, que tenías que darle una palabra, pero dijiste: no, yo ya me cansé, ya me desesperé, ya me fastidié. Anoté algo aquí: cuando algo ha estado muerto durante tanto tiempo, normalmente abandonamos la esperanza de que vuelva a vivir. Vayamos al verso 3. ¿Qué nos dice el verso 3 dentro de esta visión? Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y contesta Ezequiel: y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Saben que Ezequiel no tenía esperanza en los huesos secos, ni en las circunstancias. Y eso nos pasa a veces. Nosotros no podemos de poner nuestra confianza en las circunstancias o en la realidad económica que estamos viviendo, o en la realidad de nuestro país, o la realidad del mundo entero. Hay una situación de crisis espiritual. Dentro del pueblo de Dios también hay una crisis. ¿Por qué? Porque muchos han dejado de creer. A muchos se han dejado que su corazón se contamine, y muchos han dejado que su corazón se endurezca. Aquellos que dejaron de creer, aquellos que dejaron de servir, dejaron de caminar en el Señor. Se les hizo fácil alejarse de Dios, dejaron de leer la palabra de Dios, dejaron de orar, dejaron de interesarse, buscaron su Dios. Ya no fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ya Dios ya no fue su prioridad. Entonces le pregunta a Dios: ¿vivirán estos huesos? ¿Sabe qué? Así como Ezequiel, nuestra confianza no está en las circunstancias, sino nuestra esperanza y nuestra confianza está en nuestro Dios. Yo sé que Dios nos va a restaurar, y que Dios va a restaurar nuestra iglesia, y que Dios va a restaurar a muchas personas que han tenido un corazón duro. Amados, todos los días estamos siendo probados. Nuestra fe, nuestra obediencia está siendo probada diariamente, mañana, tarde y noche. Dios en este preciso momento te está probando. Mi pregunta es: ¿estás saliendo aprobado? Me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Nuestra esperanza y nuestra confianza deben estar puestas en el Señor, en nadie más, no en las circunstancias. Verso 4. Y me dijo entonces: profetiza, como leíamos, aquí está la clave. Me dijo entonces: ¿sabes qué, Ezequiel? Profetiza sobre estos huesos, habla palabra de Dios, y diles: huesos secos, oíd palabra de Dios. Los huesos secos, ¿qué representan, amadas familias, amados hermanos, amada iglesia? Representan la condición de muerte espiritual de su pueblo. La gente que no tiene esperanza, que se desanimó, que perdió su confianza, la gente que dejó de creerle a Dios, la gente que dejó de leer la palabra de Dios, la gente que dejó de predicar su palabra, la gente que dejó de servir a Dios. Pero no solamente eso,
aquellos también que han negado la fe, aquellos que se han enojado por Dios, porque a lo mejor perdieron a algún familiar o más de un familiar y culparon a Dios por esta situación, por estas circunstancias. Pero nuestra confianza no debe de estar en las circunstancias, sino en Dios. Dios prometió restaurar nuestra iglesia. Dios prometió y ha prometido restaurar a cada familia, nuestras comunidades, nuestros ministerios y a nuestros jóvenes. Platicaba con algunos hermanos y me decían: pastor, Dios ha puesto carga en mi corazón por los niños, Dios ha puesto carga en mi corazón por los jóvenes, por los matrimonios. Amados, este es un tiempo difícil el que seguimos viviendo, pero lo interesante aquí es que Dios lo ordenó. En el verso 4 dice la palabra: me dijo entonces, profetiza. Dios quiere que tengamos nosotros obediencia al máximo, que no cuestionemos a Dios. Dios le ordenó hablar, profetizar a los huesos secos y a los muertos. Ezequiel, dice la palabra, que fue rechazado todo el tiempo, pero nunca desistió. Así sucede, mis hermanos, igual que Ezequiel. Este tiempo que seguimos viviendo en esta pandemia, o en este tiempo de oportunidad para que nosotros podamos hablar de las buenas nuevas de salvación, de las oportunidades que hay. Esta semana tuve una experiencia. Llamaron por teléfono, descolgué, y era una persona que me llamó para compartirme el evangelio, para hablarme de la palabra. Ya saben a qué me refiero. Personas que andan caminando, tocando puertas, pero se atrevió a hablar por teléfono y quería platicarme de la palabra de Dios. Tuve la oportunidad de predicarle, tuve la oportunidad de compartirle de Cristo, de darle el mensaje de salvación. Y cuando le di esa palabra, cuando le hablé del evangelio de Cristo, cuando le compartí que Cristo puede perdonar sus pecados y que Dios le puede dar una oportunidad de vida, me dijo: no, gracias, en otra ocasión. Le dije: dame tu teléfono, yo estoy dispuesto a ir, visitarte juntamente con mi hija y predicarte la palabra ahí. Y no quiso, rechazó la palabra. Y esta persona me compartía, me quería enseñar de la Biblia, pero yo le compartía a Cristo Jesús. Me di cuenta que era un corazón duro porque no recibió el mensaje. Así es que entonces, así sucede cuando nosotros ministramos a la gente, cuando das un mensaje de salvación, cuando das un mensaje de ánimo para que la gente pueda volver a creer, para que se pueda afirmar en los caminos, y no ves la respuesta. Nunca te canses, nunca te rindas, mantente firme creyendo en la promesa. Si Dios te escogió, Dios te va a usar de una manera poderosa, pero tienes que profetizar, tienes que hablar palabra. Profetizar es hablar la palabra de Dios, proclamar la palabra de Dios, declarar la palabra de Dios, creerle que no eres tú, es Dios a través de tu vida. Profetizar y orar debe de ser la esperanza de toda nuestra iglesia. Debe de ser el trabajo de nuestra iglesia, debe de ser el trabajo de nuestras comunidades, debe de ser el trabajo para tu vida, para mi vida, diariamente. Trabajar en equipo para ir por ellos, por aquellos que se han alejado, por aquellos que ya se han desanimado, que en este momento pudieran desanimarse. ¿Saben qué está pasando? Están sufriendo en el valle de huesos secos. Y saben una cosa, están deprimidos y oprimidos por el mismo diablo y Satanás. Están cautivos en sus pecados, están cautivos en sus iniquidades. El apóstol Pablo reconoció sabiamente que el mensaje de la cruz parecía una locura. Primera de Corintios capítulo 1 verso 18 dice la palabra: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Hay poder de Dios en tu vida cuando declaras la palabra. No importa. Hoy estaba en una llamada con un primo mío y me compartía de sus experiencias, pero yo hacía mención y él pudo reconocer. Me dijo: tienes razón, Rafa. ¿Sabes una cosa? Yo creo que la gente que tiene a Cristo acá, me decía, la gente que tiene a Dios acá no puede ser la misma persona.
no es cristiano todavía, pero él reconoce que tiene que haber un cambio en el corazón, tiene que haber un cambio de mentalidad. Dios en este tiempo nos ha estado llevando para tener un cambio de mentalidad, para tener un cambio de manera de pensar. Si no hay un cambio de mentalidad, no hay un cambio de estilo de vida. Si queremos entonces un avivamiento, tienes que revivir tu reverencia por la palabra de Dios. Lo repito, si queremos un avivamiento personal, nacional, mundial, tienes que revivir tu reverencia por la palabra de Dios. Hechos capítulo 3 verso 19 dice la palabra: así que arrepentíos y convertíos para que para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Sabes qué es lo que produce el endurecimiento de los huesos, del corazón? Y que se vuelva piedra, y que tu vida se vuelva como un hueso seco, el pecado. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Un valle de huesos secos, esparcidos y muertos. Esta visión es para ti, y Dios te ha dado una misión. Dios nos muestra en esta visión que hay gran necesidad, que hay un valle de huesos secos esperando que tú y yo nos levantemos para ir a hablarles de la palabra de Dios, para compartirles de la palabra de Dios y hablarles palabra de Dios. Si queremos conversiones, tienes que predicar más su palabra. Primera de Corintios capítulo 9 verso 16 dice: pues si anuncio el evangelio, dice Pablo, el apóstol Pablo se enfrentó a mucha gente que no creía, a muchos pensadores, muchos filósofos en Corintio. Pero dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí, dice el ay, y ay de mí si no lo anunciare el evangelio. Aquí lo interesante en este tiempo acerca de mi obediencia al máximo a la palabra del Señor, ¿qué podemos aprender de los huesos secos? Miren, encontré estas enseñanzas a partir del verso 5 en adelante. Dice, verso 5: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Cómo está eso? La palabra de Dios produce vida, porque es palabra de Dios, es el neuma de Dios, es el soplo, es el aliento de vida. Hay gente que ya no cree, hay gente que ya no quiere obedecer. Los huesos secos nunca podrán crear vida dentro de ellos mismos. ¿Por qué? La gente nos necesita. Su orgullo y necedad no los deja levantarse. Te necesitan a ti, me necesitan a mí. Por ellos mismos no van a poder salir adelante. El valle de los huesos secos te está esperando a ti y a mí. Dios ha prometido darles una esperanza. Dios ha prometido darles vida. Dice: háblales, profetízales, dice la palabra, y ellos vivirán. ¿Tú lo crees? Este es un reto. Yo te desafío a que tú creas la palabra, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Así es que tenemos ese reto por delante, amada iglesia. Dios ha prometido darles vida y volverlos a unir. No solamente darles vida, sino que se vuelvan a integrar, que vuelvan a funcionar y que vuelvan a cumplir un plan y un propósito. Levantarte. ¿Cuál es el plan y el propósito? Levantarte, fortalecerte, animarte, desafiarte y volver tu identidad que se perdió. El valle de los huesos secos representa muchas vidas que estaban vivas en cierta manera, pero Dios quiere levantarte nuevamente. ¿Cómo lo logro? Al profetizar
Fíjense, ¿cómo voy a lograr que eso suceda? Al profetizar, al proclamar la palabra del Señor sobre ellos, recibirán la promesa de vida. Tenemos que mostrar una carga y una compasión por las almas perdidas. Dios quiere que tú y yo nos convirtamos en esos hombres y mujeres apasionados por su palabra, apasionados por su presencia, que estemos conectados con el corazón de Dios, que no seamos insensibles a la necesidad. Están muertos y en gran manera, y están secos. Los huesos están secos, el tuétano, la esencia, se secó. Y tenemos que creer que solo su Espíritu Santo puede producir vida verdadera. Versículo 6, dice la palabra: y pondré tendones sobre vosotros, dice la Escritura, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Qué nos enseña este versículo bíblico? Los huesos secos nos desafían a creer la promesa. ¿Sabe una cosa? No necesitas razonarlo, solamente actuar. Dios espera que tú obedezcas. Dios espera que te conectes con su corazón, que le creas la palabra. Y yo lo creo, así como Ezequiel. Si Él dijo, Él lo hará. Dile conmigo: si Dios lo dijo. A ver, quiero escucharlo. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Amén. Tu obediencia al máximo producirá vida, y no solamente vida, sino también conciencia. La gente tendrá conciencia de su realidad. Hoy mucha gente está inconsciente, está viviendo en pecado, está muerto, está seco, se vació, se secó, está en un desierto por causa de su orgullo, por causa de su duro corazón. Verso 7, acompáñeme al verso 7. Dice el verso 7: profeticé pues como me fue mandado. Miren, aquí vemos el resultado de la obediencia, y vean cuál es el resultado. Entonces, ¿qué podemos aprender? Los huesos secos nos enseñan a obedecer la palabra de Dios. Si Ezequiel tenía alguna duda, él solo lo hizo, y Dios, ¿verdad? Lo que Dios lo ordenó. Ezequiel solamente hizo lo que Dios le ordenó. Tan simple y tan sencillo. Amado hermano, amada hermana, no te compliques la vida, no te compliques la existencia. La vida cristiana es sencilla. ¿Sabe que se vuelve complicado? Cuando no obedecemos. Muy complicado. Los matrimonios tienen problemas, los hijos tienen problemas. ¿Tienes problemas con tu jefe? Obedécelo y se van a acabar los problemas. Pastor, es que es impío. Obedece. Dice la palabra: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. No le des lugar al enemigo, no abras puertas a una rebelión. ¿Sabe una cosa? Porque cuando tú no obedeces, abres puertas espirituales a la obra de tinieblas, a la duda. Así es que dice la palabra, verso 7, la parte A: profeticé pues como me fue mandado. Miren, para la percepción humana esta proclamación era insensata, pero Ezequiel obedeció. Eso es lo que Dios quiere enseñarte en esta mañana. A lo mejor no lo entiendas, no tiene razonamiento. Mira, en Dios no tienes que razonar, solamente obedecer, y te vas a evitar muchos problemas. Verso 7c: y los huesos, miren, solamente aquí vemos el resultado de la obediencia al máximo. Verso 7c: y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y aquí vemos la enseñanza. Los huesos secos nos animan a vivir en unidad espiritual. ¿Sabe por qué la gente se desanima? Porque no está dispuesta a vivir en unidad. Cada quien quiere hacer su propia voluntad.
Cada quien quiere hacer lo suyo, cada quien quiere caminar en su propia dirección, en su propia visión, y no está dispuesto a trabajar en equipo. ¿Es difícil trabajar en equipo? Sí, cuando desobedeces, pero cuando obedeces es muy fácil trabajar en equipo. Papá y mamá, enseñen a sus hijos a trabajar en equipo. Hijos, obedezcan en todo a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y dice la palabra: y te irá bien todos los días que vivas en la tierra, ¿verdad? Y Dios respalda su palabra. Y serás, dice la palabra, y serás de larga vida sobre la tierra. Hay una bendición en la obediencia. La obediencia trae bendición. Verso 7. Dice la palabra de Dios: los huesos traen unidad espiritual. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere poner orden en todas las cosas. Dios quiere traer unidad en el cuerpo. Dios quiere traer unidad en tu familia. Dios quiere traer unidad en tu empresa, en tu trabajo, en el lugar donde tú te encuentres. Dios quiere traer unidad. Cuando Dios restaura, reúne todas las cosas de manera correcta. Verso 7, la parte B. Nos regresamos a la parte B. Aquí aparece en pantalla. Dice la palabra, verso 7b: y hubo ruido, esto está tremendo, y hubo ruido mientras yo profetizaba, y he aquí el temblor. Miren aquí la revelación de la palabra de Dios, que mientras tú hablas la palabra de Dios, el Espíritu Santo empieza a obrar. Tú tienes que hablar, tienes que obedecer la palabra, y entonces viene el Espíritu Santo respaldando no tu palabra, sino la palabra de Dios. Y tu corazón, si está tu corazón conectado al corazón de Dios, tienes esa hambre y sed de la palabra, y estás conectado con Él, y sientes la carga y la compasión, y ves la necesidad, y sueltas la palabra, entonces algo va a suceder. Los huesos secos nos guían a depender del Espíritu Santo. Amada iglesia, fuera del Espíritu somos impotentes, no podemos. Valora cada momento y cada movimiento del Espíritu Santo. Tienes que estar conectado con el mover del Espíritu de Dios, con lo que Dios quiere hacer. Tenemos que ser sensibles a la guianza del Espíritu Santo en todo tiempo, en todo momento. Dice: y hubo ruido mientras yo profetizaba. Vemos ahí la labor conjunta de la palabra y el Espíritu. Es algo sobrenatural. Verso 8: y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Wow. Ahorita vamos a ver qué representan los tendones. Dice: y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Ahora, ¿qué enseñanza hay aquí? Los huesos secos nos motivan a vivir en santidad. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel fue llevado cautivo? Porque ya no vivió en santidad. Tenían ídolos, levantaron altares dentro del templo, le dieron la espalda a Dios, quemaban a sus hijos al dios Moloc. La ira de Dios se desató sobre el pueblo, pero también la misericordia, porque los llevó cautivos. Para Dios no hubiera habido problema destruir todo el pueblo. Le habían negado, lo habían rechazado, desobedecieron la palabra, levantaron altares, ídolos, pero aún así la gracia y la misericordia de Dios se derramó sobre ellos, y también está sobre nuestras vidas. ¿No te ha pasado muchas veces que a lo mejor te ha desesperado alguna persona que le has dicho: mira, entiende, ya no seas necio, mira, vuélvete tu corazón a Dios? Todos los problemas que tienen es por causa de tu rebeldía, por causa de tu desobediencia. Y la gente no entiende. ¿Sabe por qué no entiende? Porque es un hueso seco, se secó en gran manera. No tiene entendimiento, pero no le hables a su entendimiento, háblale a su espíritu. Vamos a ver más adelante. Entonces, el resultado de tu obediencia extrema va a causar tres cosas. Número uno, los huesos tienen que ver con los sentimientos y las emociones. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Ordenar tus sentimientos y tus emociones. Número dos,
los tendones, dice la palabra. Entonces, he aquí tendones sobre ellos. Los tendones representan lo que tiene que ver las fuerzas. Dice Isaías capítulo 40 verso 29, Él da esfuerzo. Miren, aquí hay algo sobrenatural. Dice Isaías, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Cómo te explicas eso? Yo no lo entiendo, pero lo entiendo en mi espíritu. Y lo tercero, dice que nosotros estamos llamados a vivir en victoria sobre el pecado, que simboliza la carne y la piel. Romanos capítulo 7 versículo 18 y 19 dice el verso 18: el querer está en mí, pero no el hacerlo. Verso 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pastor, es que no quiero mentir, pero termino mintiendo. No quiero desobedecer, pero termino desobedeciendo. No quiero ver aquella imagen que no glorifica a Dios, pero termino viéndola. Haciendo lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Los huesos secos del verso 8 nos motivan a vivir en santidad. Dice, vamos ahora al versículo 8b: pero no había en ellos espíritu. Ahora, ¿qué enseñanza hay en esto? Los huesos secos nos enseñan a cuidar nuestro testimonio. Tenemos que valorar la vida cristiana, amados hermanos. Renovar también nuestro compromiso con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy mucha gente se encuentra en la condición de hueso seco porque no valoró el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Vivió una vida hueca, vacía, sin compromiso. No reconoció, no tuvo un genuino arrepentimiento. Por eso tenemos que cuidar nuestro testimonio. Y tenemos que hoy, en este día, tienes que hacer un compromiso. Renueva tu compromiso con el Señor y con tu Salvador Jesucristo. Tienes que agradarle en todas las áreas de tu vida. Entonces, miren qué interesante. El verso 8 nos enseña a cuidar nuestro testimonio. Verso 9, acompáñeme por favor. Dice: y me dijo, profetiza al Espíritu. Ahora, aquí está la palabra al Espíritu, no está con mayúscula, no se refiere al Espíritu Santo, sino me dice: y profetiza al Espíritu, es decir, al espíritu de la persona, para que la gente pueda comprender, para que la gente pueda cambiar. No es decirle a través del razonamiento, porque su razonamiento, su entendimiento está entenebrecido por su orgullo, por el pecado. Pero tú tienes que hablarle directamente al Espíritu, orar y profetizarle al Espíritu, hablar palabra al Espíritu. Yo he tenido experiencias cuando hay gente que ha sido necia, yo le hablo al Espíritu y entonces el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, y los hace volver en sí, porque parte del espíritu humano es la conciencia, la intuición y la devoción. Son los tres elementos del espíritu: la intuición, la devoción y la conciencia. Entonces necesitamos hablarle directamente al espíritu de la gente, pedirle con fe al Espíritu Santo que transforme y haga vivir a estos huesos secos. Dice nuevamente, volvamos al verso 9: y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Ahora, ¿qué nos enseña este verso? Los huesos secos nos retan a, escucha esto, a abrir nuestra boca, a proclamar. Dice la palabra en Isaías: abre tu boca y yo la llenaré, dice el Señor. Entonces, no le hables al entendimiento del hombre, porque no lo va a entender. Su alma te rechazará. Escucha esto: su alma, su razón, sus pensamientos te razonará, te rechazará, pero su espíritu no. A lo mejor en el momento no vas a ver la respuesta, pero sigue profetizando, sigue clamando, sigue declarando la palabra sobre la persona, sobre las circunstancias. ¿Sabes una cosa? Tú no puedes cambiar a la persona o a las personas, pero sí puedes cambiar los ámbitos.
invoca al Espíritu Santo. Es el tiempo, amada iglesia, es el tiempo de cambiar los ámbitos. Verso 10, vayamos al verso 10. Dice el verso 10: y profeticé como me había mandado, y entró. Fíjense, accionamos, obedecemos al máximo, y Dios hace la labor conjunta con el Espíritu Santo. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos. ¿Y qué sucedió? Y vivieron. Los huesos secos nos preparan para ser un ejército invencible. Tienes que continuar obedeciendo, y Dios respaldará su palabra. Sé sensible a las necesidades del pueblo. Tienes que caminar. Muchas veces has caminado entre gente incrédula, entre gente en huesos secos, gente necia, gente desobediente, gente desleal, gente que ya no le cree a Dios. Te has encontrado a lo mejor a muchos amigos, familiares, hermanos en Cristo que se alejaron. Es el tiempo para anunciarles nuevamente que vuelvan a sus brazos de amor. Proverbios capítulo 27 verso 23 dice lo siguiente: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Dios quiere que seamos sensibles a la necesidad de aquellos que se han alejado. Identifica en este momento a 2 o 3 personas que se han alejado. Y ahorita que termine el mensaje, toma tu teléfono, márcale y salúdale, dale una palabra, dale un mensaje, o mándale el link de este mensaje. Y entonces Dios obrará en el corazón de aquel hueso seco. Amén. Dios restituirá a nuestras familias, nuestros líderes, nuestros supervisores, nuestros ministerios. No hay cosa más maravillosa que servir a Dios. Dios quiere convertir en un poderoso ejército aquellos huesos secos que en un tiempo se levantaron y guerrearon, y que hoy están derribados, que hoy están desolados, que hoy están en tinieblas y secos en gran manera. Pero tienes que empezar a verlo en tu espíritu, tienes que empezar a visualizarlo. Verso 11: y me dijo luego, hijo de hombre, la parte A, verso 11a, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Saben qué representan? Representan a todos los exiliados y a su pueblo espiritual, es decir, a toda la iglesia, a la iglesia universal. Verso 11, la parte B, dice la palabra: nuestros huesos se secaron. Tú y yo estamos llamados a proclamar la palabra, porque la única esperanza de vida está en el poder de la palabra y su Espíritu Santo. La palabra de Dios, la palabra que tú lances, la palabra que tú digas. Por eso es importante que nosotros memoricemos la palabra de Dios, que proclamemos la palabra de Dios. Y en todo tiempo nunca se apartará, dice la palabra, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, dice la escritura, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es por eso entonces que la gente se encuentra en un fracaso, se encuentra en un exilio, se encuentra en un exilio bajo presión, todo les sale mal. ¿Por qué? Porque dejaron de obedecer, dejaron de cumplir la palabra, creyendo en su propio razonamiento que van a seguir adelante. Nunca tuvieron, la gente que vive mal es que se alejó de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nunca hubo un genuino arrepentimiento. Versículo 11c dice: y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Esta palabra que dice ahí, y somos del todo destruidos, y pereció nuestra esperanza, solamente su palabra, la misma palabra de Dios, revela la realidad de la condición del hombre alejado de Dios y lejos de la voluntad de Dios. Cuando tú escuchas una palabra de una persona que vive en derrota, siempre está hablando de desaliento, o está hablando solamente del yo, del yo, del yo. La desolación es producida por la reprobación divina. La gente que vive alejada de Dios es porque está desolada, no tiene una aprobación de Dios, no encuentra un sentido y no encuentra un propósito a la vida.
está seco y en gran manera. Verso 12 dice: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Esta palabra está profetizada para el pueblo de Israel. Por eso entonces Dios está buscando al cuerpo de su pueblo para darle una oportunidad más. ¿Quién lo levantará de la tumba? Dios quiere sacarte de la condición de muerte y darte vida nuevamente. Sí, donde quiera que tú me estés escuchando, Dios quiere levantarte. Dios quiere levantar tu familia. Dios quiere levantar nuevamente tu ministerio. Dios quiere animarte a continúes, a que guerrees, a que te levantes como ese hombre, como esa mujer de oración que antes te levantabas en la madrugada y que lo dejaste de hacer, que antes les compartías a la gente en los camiones, en las calles, que tenías esa pasión por hablarle a la gente, que te caracterizabas por un hombre y una mujer que hacía lo correcto. Dejaste de hacer lo correcto, te convertiste en un hueso seco. Pero hay solución. Verso 12 dice: y os traeré a la tierra de Israel. La restauración de su pueblo de Israel llevado a la tierra prometida. Y hay tres aspectos. Miren, y esta palabra se cumplió específicamente. El verso 12 tiene un significado para el pueblo de Israel. Y no solamente para el pueblo de Israel, sino también para el pueblo espiritual, el Israel espiritual, que es la iglesia universal. La restauración política, entonces, constituida nación en el año de 1948, dice: y os traeré a la tierra de Israel. La restauración les dio una identidad a su pueblo. Dice la palabra: mas los suyos, hasta lo suyo vino, y los suyos le rechazaron. Rechazaron al Mesías, pero aún así Dios ha tenido gracia y misericordia sobre su pueblo. Él ama a los judíos, Él ama a su pueblo, pero han tenido un corazón duro, no han querido arrepentirse. Entonces esto me lleva a que ellos van a tener un avivamiento cuando reconozcan al Mesías como su Señor y Salvador. Y lo tercero, ¿verdad? Dice que los llevaré a la tierra de Israel. Es la restauración espiritual, su iglesia vivificada y empoderada. Dios quiere levantar una iglesia empoderada y una iglesia vivificada, pero solamente lo va a hacer con hombres y mujeres que empiecen a profetizar la palabra de Dios, que empiecen a declarar palabra de Dios, a ver las cosas que no son como si ya fueran. Verso 13: y sabréis, dice la palabra, que yo soy Jehová. Dios se revelará poderosamente a Israel. Israel, amados hermanos, es el reloj profético. Nuestro Señor viene pronto. Estamos viviendo tiempos nuevos. Escuché una noticia esta semana donde me hizo reflexionar en gran manera y me puso a orar más. Que están pensando en legalizar la pedofilia. Y esto a mí me cimbró, me movió. Y dije: ¿cómo es posible? ¿Saben qué? Esto procede de una mente demoníaca, de una mente, de un corazón duro, de un corazón de piedra, de un hueso seco, de alguien que no conoce a Dios. Por eso nuestro Señor viene pronto. Verso 14 dice la palabra: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice. Lo subraya: dice Jehová. Esto nos está hablando, amados hermanos, amada iglesia, de un avivamiento de los últimos tiempos. ¿Ustedes creen que todo esto que está pasando, esta pandemia, ha salido de la mano de Dios? No, Dios tiene el control de todo. Y hoy esta pandemia ha revelado y ha sacado a la luz verdaderamente los que aman a Dios y los que no aman a Dios, los que se alejaron de Dios en este tiempo y los que han abrazado la palabra de Dios y los que han buscado agradar a Dios en todo tiempo. Si tú eres de los que te alejaste, yo te animo a que vuelvas nuevamente tu corazón a Dios. Te hablo proféticamente. Si tú eres un hueso seco, te hablo a tu espíritu para que cobres vida. Te hablo a tu espíritu para que se empiece a cubrir de tendones, para que esos tendones sean cubiertos por la piel. Te hablo a ti para que
vuelvas a vivir, porque tú eres un ejército, tú eres un siervo, tú eres una sierva. Tú ya que perdiste tu familia, perdiste a lo mejor algún amigo, algún familiar en medio de esta pandemia y te desesperaste y te enojaste con Dios, pero Dios te ha dado una oportunidad. Y yo quiero dejarte un reto, al igual que Ezequiel. Y yo quiero hacer una pregunta: ¿cómo debemos responder al reto y la promesa para los huesos secos? Yo tengo 10 retos. Número 1, debemos saber que los huesos están secos y en gran manera. Tienes que estar consciente que la tarea que tú y yo tenemos aquí en esta tierra no es nada fácil, pero si tú obedeces a Dios, lo vas a poder lograr. Número 2, debemos de caminar entre muertos. Y no literal, sino que debes de discernir que hay gente que se alejó de Dios. Número 3, debemos profetizar. Es decir, profetizar es hablar la palabra de parte de Dios, la palabra de Dios de parte de Él. Número 4, debemos de tener esa confianza casi con locura de la palabra de Dios. Como decía Romanos, la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Número 5, entender que el Espíritu de Dios trabaja en un proceso. El Espíritu de Dios trabaja juntamente con la palabra de Dios, y el Espíritu de Dios trabaja juntamente contigo cuando te conectas con el corazón de Dios. Los huesos secos, los tendones, la carne, la piel, hablarle al espíritu del hombre. Número 6, activa tu fe y dale libertad al Espíritu Santo. Número 7, tienes que orar con valentía para que el Espíritu Santo se mueva. Tienes que convertirte en un hombre de oración, y no solamente un hombre de oración, sino un hombre de oración. Número 8, hablar en el poder de la fe. Y número 9, debemos de buscar al pueblo de Dios, a ese ejército que está caído, para ser revitalizado en un ejército de servicios, para ser revitalizado y ser un ejército que se manifieste en medio de las tinieblas, que sea luz y brille en medio de las tinieblas. Y número 10, no debemos de decir que ya no hay esperanza. Este es el tiempo, amada iglesia. Este es el tiempo. Dios espera que tú y yo tengamos una obediencia al máximo. Es el tiempo. Así es que levanta tus manos. Vamos a empezar a profetizar. Vamos a empezar a declarar que es Dios el que está aquí en medio de nosotros. Espíritu Santo, ven. Ponte de pie, amada iglesia. Ponte de pie en este momento. Algo va a suceder. Es el momento, iglesia, que empecemos a profetizar. Es el momento que empecemos a profetizar la palabra de Dios, porque así como Dios le dio esa visión al profeta Ezequiel, Dios quiere mostrarte lo que tú tienes que hablar, mostrarte lo que tú tienes que hacer. Algo va a suceder aquí. Puedo sentir en mi espíritu que algo va a suceder, algo se va a romper. Esas ataduras están empezando a romperse. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Así es. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado.
lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Jesús. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Jesús. De Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. De Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Jesús. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Jesús. Así es, Señor. Levanta tus manos. Levanta tus manos al cielo. Él está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Espíritu Santo, ven en esta hora, en este lugar. Muévete, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos y llena esta casa, llena esta habitación. Espíritu Santo, muévete. Oh, Espíritu Santo. Vamos, adórale, adórale, iglesia. Hoy empiezo a profetizar sobre cada uno de esos huesos secos, aquellos que se han desanimado, aquellos que han perdido la fe, aquellos que han causado dolor en su corazón por causa del pecado, aquellos que han estado en el exilio de la tristeza, del dolor, de la desesperación, de la amargura, del rechazo, aquellos que han estado viviendo oprimidos y deprimidos, aquellos que han estado solos, que han estado tristes, desolados. A esos huesos secos, en el nombre de Jesús, yo profetizo sobre aquellas personas que han perdido la fe, sobre aquellos que se han fastidiado, sobre aquellos que han negado aún la
rechazado el evangelio, aquellos que han negado la fe del Señor Jesucristo. En este momento yo le hablo a sus espíritus, le hablo a sus vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a esas familias que fueron rotas, a esos que están en desolación, en tristeza, en dolor, en pecado. Ahora mismo yo les hablo para que cobren vida nuevamente a ese ejército que se ha levantado, a ese ejército una vez más, que se levante ese ejército en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cobran vida nuevamente. Vamos, adórale, adórale, adórale ahí donde tú estás. Oh Espíritu Santo, muévete, muévete, cobra vida. Hablo vida, hablo vida, hablo palabra de vida. Espíritu Santo, Ruach, 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 Ruach. Oh Rabasete, rebe, que te rebesete, rebe, rabasa. Sí, en el nombre de Cristo Jesús. Muévete Espíritu Santo, muévete Espíritu Santo, como tú lo sabes hacer. Haz la obra, haz la obra, haz la obra, Espíritu Santo. Restaura tu pueblo, regenera tu pueblo, anima tu pueblo, enamora tu pueblo. Hazlos volver al Israel espiritual, hazlos volver en sí, Señor. En el nombre de Jesús, levántanos, levanta tu pueblo, levanta ese ejército que proclame tu palabra, que hable tu palabra, que viva tu palabra. Aumenta sus fuerzas, aquel que no las tiene. Levanta tus manos al cielo y dile: gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Respira profundo ahí donde tú estás. Vuelve a respirar. Deja que el Espíritu Santo se mueva con libertad en tu vida. Él quiere darte nuevas fuerzas, como dice Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. No temas, manada pequeña, no temas, iglesia mía, porque si ha sido difícil este proceso por el cual has pasado, yo he estado contigo, dice tu Dios. No te he dejado y no te he desamparado. Mi mano poderosa ha ido contigo. Mis ángeles han guardado tu vida en todo tiempo y en todo momento. Yo he estado ahí para suplir cada una de tus necesidades y he estado ahí para fortalecerte en el momento más difícil. Ten paz en tu corazón. Gracias Espíritu Santo. Levanta una iglesia poderosa. Levanta a mis hermanos en el poder de tu Espíritu Santo. Empodera a tu iglesia, empodera a tu pueblo. Y yo hablo palabra profética, que nuestros líderes, nuestros supervisores, nuestras comunidades, nuestra iglesia nunca más será la misma a partir de hoy. Hoy levanto bandera de victoria y hoy levanto una palabra profética de victoria y de bendición.
echando fuera todo temor, echando fuera toda derrota, quitando todo yugo de esclavitud, rompiendo toda palabra de juicio, toda palabra de condenación. Yo profetizo sobre esta iglesia, sobre MCI Campeche, sobre MCI Cobertura. Declaro una palabra de victoria y de bendición, Señor, que la iglesia y el cuerpo de Cristo universal se levantará, Señor, para proclamar tu palabra en estos tiempos. A través de esta plataforma, se convierte en un altar de adoración, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús declaramos, Padre, que la palabra de Dios correrá, que no regresará vacía, que producirá vida y vida en abundancia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy levantamos bandera de victoria. En el nombre de Cristo Jesús se derriba toda obra de tinieblas. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy declaramos nuevo tiempo. Declaramos un nuevo tiempo, un avivamiento en los corazones, en las vidas, en los diferentes ministerios. Se levantan nuestros jóvenes, se levantan nuestros niños, una generación que no tiene miedo a predicar, a profetizar tu palabra. Una generación inteligente emocional, inteligente espiritual, inteligencia en las artes, en todo tiempo, en todo momento. Una iglesia empoderada en el nombre de Cristo Jesús. Anhélalo, adórale, adórale, adórale con todo tu corazón. Espíritu Santo, así es. Amén, 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 amén. La presencia de Dios está aquí. La presencia del Espíritu Santo está tocando tu corazón. Tu vida no va a ser la misma. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh, llena, llena esta casa. Llena, 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 llénanos. Yeshua, 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 Hamashiach. El Mesías está cerca. Ven pronto, ven pronto, ven, Señor Jesús. Ven por tu iglesia, ven por tu pueblo. Te necesitamos. Qué hermosa presencia podemos hoy tener en medio de nosotros. Hay victoria. Hay victoria. Dale un fuerte aplauso a tu Dios ahí donde tú estás y declara que eres más que vencedora, que eres más que vencedor. Y hoy declaro proféticamente que nuestra iglesia, nuestra vida, nuestra familia se levanta como un ejército guerrero para establecer el reino de Dios. Dios les bendiga, amada familia. Un abrazo fuerte. Dios les guarde donde quiera que estén. Ha sido un tiempo glorioso. Comparte este link con tus amigos, con tus familiares, con tus conocidos y prepárense. Tenemos ya nuestra clase de doctrina para los pequeños, para los de nivel medio, para los de 1 año, para cuneros, para los de 3 a 5 y los preadolescentes. Así es que y los adolescentes. Así es que no se pierdan esa gran bendición. Tenemos ya nuestros maestros preparados. Compártanlo también con sus compañeritos, con sus compañeros y vamos a seguir pasando este tiempo de calidad. Dios les bendiga. Un abrazo fuerte, amada familia MCI. Les amamos.